Don José. Buenos días, Fernando. Comentarios internacionales. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, lunes 18 de marzo. Ahora que usted habla de Vietnam, fíjese lo bueno de conocer la historia y ponerlo en perspectiva. La guerra de Vietnam, que no solamente tocó a Vietnam, sino a Laos y Camboya, como usted bien señala, Tailandia, sumió a la península, Australia, Corea del Sur. a la península en una devastación total. Solamente la guerra química, cuando a través de la gente de naranja. Utilizando 2,4-D y 2,4,5-T mezclado, alta concentración, desforestó millones de hectáreas y cambió genéticamente muchas poblaciones, afectó también a los humanos. Pero la guerra de Vietnam generó el movimiento pro paz más grande que conoce la historia. Es verdad. Y eso dio como origen que en el año de 1976, un hombre oscuro de Georgia, sin mucha posibilidad de ganar, gana la presidencia de los Estados Unidos, y ese hombre va a ser ese gran estadista, James Carter, que tendrá un impacto muy fuerte en nosotros, cuando él, junto al general Omar Torrijos, negociamos los tratados Torrijos-Carter. Y eso fue producto de ese ambiente de movimiento poderoso. La búsqueda de la moral. Yo creo que más que de la ética. Y Carter representó eso en ese momento, y para nosotros fue esa coyuntura. Fíjese cómo las cosas siempre hay que entenderlas. Bueno, igual que la nacionalización de Lázaro Cárdenas. Es decir, si Roosevelt no hubiera sido presidente, yo creo que esa nacionalización no se da. En el año de 1976-78, cuando nosotros hicimos todo este proceso de negociación que terminó el 7 de septiembre del año 1977, todos los intelectuales de derecha o de izquierda decían que Panamá jamás saldría de los Estados Unidos, jamás saldría de Panamá. ¿Te recuerdas eso? Bien, eso es historia. Oiga, una cosa que ha conmovido al mundo, lo que pasó en Nueva Zelanda. Todavía hay repercusiones. Ha sido un rechazo mundial, ese brutal asesinato de niños, mujeres, adultos, en 2 mezquitas, que ha concitado, digamos, la toma de conciencia. Muy tibias las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, que aunque expresa su solidaridad con Nueva Zelanda, dice que el movimiento supremacía blanca no es un problema. No. Esto obligó a Nueva Zelanda. Tú sabes que Nueva Zelanda tiene leyes muy liberales para portar armas. Te puede comprar armas en cualquier lado. Bueno, ya. Viene una legislación nueva sobre eso, para limitar eso. La primera ministra dijo cosas muy serias. Los inmigrantes son nuestros ciudadanos. Los que no son nuestros ciudadanos son los terroristas. Wow. Bien, le cuento eso para decirle, y esto tiene que verlo Panamá con mucho cuidado. Resulta que las negociaciones entre los Estados Unidos y la República Popular China, que nos deben interesar a nosotros, primero Estados Unidos y China, primero y segundo usuario del Canal de Panamá, no avanzan tal cual dice el presidente de los Estados Unidos. No habrá reuniones sino probablemente hasta finales de abril. Y se calcula, hoy aparece un artículo en el New York Times que deberán leerlo. Los políticos sobre todo. Los dirigentes, porque los que aspiran a dirigir una nación, y particularmente a nuestra nación, deben saber esto. De acuerdo a la publicación del New York Times, que cita importantes dirigentes empresariales de uno de los sectores que tiene la vanguardia de la exportación en los Estados Unidos, que es el sector de servicios de información tecnológica. Ellos dicen que esta carrera del presidente Trump de imponer estos aranceles, lo que ellos llaman en inglés tariff, estos aranceles tan altos a China, ha menguado la competitividad de este sector, porque gran parte de los elementos que se conforman a eso vienen de China, que vienen más baratos. Bueno, todos los Apple, todo el teléfono, el iPhone, sus componentes están hechos en China. Y se calcula que en los próximos 2 años, con o sin acuerdo, se perderá en este sector $1 trillón. Póngase ahí. Bueno, $1 billón en español. Póngalo ahí en el tablero y se dará cuenta. 1.000 millones de millones. 12-0. Póngalo ahí para que usted vea lo que van a perder. Esto tiene un problema serio, porque es precisamente este el sector que en los Estados Unidos, y esto tendrá un impacto de casi 1% en el PIB de los Estados Unidos, que no es cualquier cosa. No. Bien. Y no están todavía
cerca de ningún tipo de acuerdo. Y eso no es bueno ni para ellos ni para nosotros. Mientras, el viernes, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, y créanme que cuando Corea del Norte pone a hablar a alguien que sea de la estructura en la línea oficial, a nadie se le ocurre tener opiniones propias. Nadie orina fuera del Nadie. tiempo, dicen en mi pueblo. Dice que si no hay un ajuste de la política de los Estados Unidos para levantar una parte de las sanciones económicas, ellos reanudarán sus operaciones y sus pruebas nucleares. Y esto es una amenaza seria, porque pondría al presidente de los Estados Unidos en otro predicamento. Como si fuera foco, este fin de semana los chalecos amarillos hicieron desastre allá en París. En París, allá en su tierra, allá de mis ancestros. De sus ancestros, de la, ¿cómo se llama? El Paseo de los Elíseos. Los Champs-Élysées. Esa es la avenida del mundo, ¿sí o no? ¿Usted estaría de acuerdo conmigo? Sí. Más que la Quinta Avenida, mil veces más, por más. lo que representa. Bueno, Hay que terminar empezar en el Museo del Louvre y terminar en el Arco del Triunfo. Yo creo que no hay. Eso es un triunfo. Ese es un triunfo. En todo sentido, yo recuerdo que Chuchu Martínez le decía al general Torrijos cuando le enseñaba todas estas cosas, mire, mientras usted estaba allá, yo estaba aquí en París viendo todo esto, monumento, y está esta historia, entonces el general Torrijos se le queda mirando y dice, usted tiene razón, esa es la razón por la que usted es sargento y yo soy general. Bien, el gobierno de Emmanuel Macron se encuentra totalmente a la defensiva y debilitado. No sabe qué hacer, porque este es un movimiento amorfo. Es la ciudadanía aplicando y actuando como una especie de anarquía popular, que reclama democracia popular. Y no tienes con quién hablar. Entonces, no hay nadie que represente un sindicato, un partido, no. Es todo el mundo. ¿Y con quién se habla cuando se habla con todo el mundo? Con nadie. Con nadie. Eso es lo que hay que evitar en los países. Pero es que eso es exactamente la historia francesa de 1968. Al final, el prohibido prohibir y todo ese movimiento de París del 68 era eso. Lecol no tuvo con quién hablar y se tuvo que ir por eso. Y esto lleva al presidente a tomar medidas. Poner gente presa, ¿qué le resuelve? Bueno, Francia vive en esa... Y el presidente de los Estados Unidos aprovecha para reírse de Francia. En vez de ayudar a resolver el problema, lo que hace es debilitar. Porque a nosotros nos interesa una Francia débil. No. No. Hay que estar loco. Estamos hablando de la quinta economía del mundo. No, y además estamos hablando de un país que tiene un papel importante en el mundo. A nosotros nos interesa una Francia fuerte. Y fíjese que esto llévelo a Inglaterra. Este 29 de marzo debiera estar listo el Brexit. Bueno, no va a estar. Y lo que esté no va a estar bien. Va a haber probablemente una demora. No se sabe ni siquiera qué va a hacer. Lo que sí se sabe es que esta incertidumbre sigue afectando la economía inglesa y a los trabajadores ingleses en forma negativa. En forma muy negativa. Y esto abre otro eslabón para que Alemania, que se resiente frente a estas cosas, está casi al borde de una recesión. Una de las economías más poderosas, tecnológicamente más importantes del mundo, es la alemana. Y esto hace que Putin, con una economía más pequeñita, es decir, que no uso el término peyorativamente, sino comparado con estas economías más pequeñitas, pero con una potencia nuclear muy poderosa, ¿no así? Se pasee, como el sultán de la política, frente al espacio que los Estados Unidos ha cedido en Europa, preocupado por problemas internos. Miren lo que pasa en los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, quizás en vez de estar mirando este problema global para ayudarnos a resolver el problema de la estabilidad global, el presidente de los Estados Unidos el sábado y el domingo arremete, adivina contra quién, contra John McCain. Un héroe de guerra, y le dice que cuando él estuvo en la universidad, en la escuela, pasó con malas notas. Por eso llegó a ser piloto pero en plena guerra de Vietnam. Yo no entiendo cómo un presidente de los Estados Unidos se pone en esto, ¿no? Y ataca, ¿por qué? Porque fue McCain el que le entregó al comité del Senado el informe que preparó este hombre de la inteligencia inglesa con respecto a los movimientos de Trump en Rusia. Y lo que hizo McCain fue llevarle eso para que hicieran las investigaciones. Bueno, eso tiene el presidente de los Estados Unidos. ¿Le responde quién? La hija. ¿Y sabe lo que la hija le dijo? Palabras menos. Nuestro pueblo ama a mi padre, John McCain. Dudo que a usted lo amen así. Muy bien. Bien contestado. Mientras en Venezuela,
Van pronto a 2 meses del movimiento encabezado por ese joven audaz, diría yo, Juan Guaidó. Guaidó. Y que este 23 de marzo se cumplen, ¿qué sábado? Creo. 2 meses. Se cumplen 2 meses. Miren lo que estamos. BID reconoce a Guaidó, pero en los Estados Unidos reconoce las limitaciones de Guaidó para controlar Venezuela, porque la estructura del gobierno en Venezuela la controla Maduro y el ejército. Sí, hoy, por ejemplo, que se va a reconocer a la embajadora nombrada por Guaidó, eso va a provocar, es decir, ¿qué va a ocurrir en la embajada? Es decir, ¿pueden los venezolanos ir a donde la señora Fabiola a pedirle sus pasaportes? Eso tiene varias. Acuérdate lo que pasó en Costa Rica. Eso tiene ciertas normas. Ojo con lo que le estoy diciendo. No estamos, porque ya el BID reconoció y ahora es la primera vez que un representante de un país es reconocido por otro país y no por el país. Nunca el BID, nunca. Siempre que un país le manda al representante del país, lo escoge el gobierno. No escoge ninguna plenaria. Entonces, para que ustedes vean la involución de la clase política. Ricardo Hausmann es profesor de economía en la Universidad de Harvard. Bueno, nada más y nada menos. Ese era ministro de Economía de Carlos Andrés Pérez, un poco para que uno se dé cuenta la involución que ha tenido la clase política en general. Y ese es el hombre que mandan al BID. Ese es un hombre que debiera estar en el proceso de reconstrucción de Venezuela. Un cerebro. Profesor. Un cerebro. Ese es el problema cuando los gobiernos caen en esto. Lo primero que huye es el talento. El talento. Porque el talento hay que protegerlo. No hay que asustarlo. Y miren lo que pasa en 2 países de América Latina y termino aquí. Nicaragua. Violentas represiones ayer que ponen en entredicho la posibilidad del diálogo. Yo se los dije, se dividió la oposición. Entonces ahora estamos como en un pandemonio y vamos echando para atrás. Y el presidente Bolsonaro, rompiendo la tradición brasileña, el primer país que visita en mando de presidente, Estados Unidos para reunirse con Donald Trump. 2 hombres que piensan iguales, ¿qué podrá salir? Ya le contaremos, no se preocupe. Economía número 1 y 2 de América, de número 1 y 3. Oiga, a la vuelta, vamos a hablar un poco de lo que pasó allá en Sirí. Vamos a hablar sobre esta semana decisiva en las candidaturas para Ricardo Martinelli y para su proceso judicial. Vamos a hablar de la promesa de Cortizo, dice que le va a pagar 1.000 millones a la gente. Y uno siempre debe preguntarse de dónde va a salir, cómo lo va a sacar, cómo están esas cuentas. Bueno, y el enviado de Dios. Y vamos a hablar de todo eso. Y vamos a hablar del comportamiento de los presidentes en las campañas electorales, sobre todo en este momento, en que siempre los presidentes quieren intervenir en los procesos electorales. A la vuelta, ¿qué dice la historia de todo esto?